Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Shalom, que el Señor les bendiga. Aquí estamos con ustedes nuevamente para compartir la palabra del Señor en este programa titulado Ayudas Idóneas. Estoy en compañía de mi hermana Mónica, como siempre. Shalom, bendiciones, que el Señor los bendiga en este nuevo comienzo. Amén. Y está mi esposo en los controles. Shalom, Dios les bendiga. Amén. Damos la gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Bendecimos a todos nuestros oyentes, a todos aquellos que estén sintonizando en esta hora a FM Los Escogidos 98.9 y a todos nuestros seguidores del canal de YouTube. Vamos a estar compartiendo Proverbios 17 y ya arrancamos con la palabra del Señor. Amén. Vamos a Proverbios 17, el versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El versículo 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. El versículo 19. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Amén. Fíjense que habla ahí de paz, de contiendas, de disputas, de peleas. Vamos a ir a Salmos 34:14, hablando de la paz. Dice acá el salmista David: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Apartarnos del mal, es una decisión, hacer el bien, buscar la paz y seguir, Amén. Hacer que haya paz en nuestros hogares. Así es. Seguimos ahí en Mateo 5, al versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Tenemos que, son felices aquellos, ¿no?, los que buscan la paz, los que hacen la paz, ¿no? Ahí dice bienaventurados, ¿no? Amén. Vamos a Filipenses 2, versículo 3, 14 y 15. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda. Vamos al versículo 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Amén. Seguimos ahí en 2 Timoteo 2, el versículo 23 y 24. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Vamos a Santiago 3, 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hablando de las contiendas y de seguir la paz, como habla acá en Proverbios 17. Amén. Sigamos ahí en Romanos 14, el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Tenemos que hacer la paz, ¿no? Así es. Estar en paz. Romanos 12, 18. Si es posible,
En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Aleluya. Así es. Sigamos ahí en Proverbios 17, el versículo 2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El versículo 7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. El versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. El versículo 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. Y el versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Amén. Continuamos, versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Versículo 21. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Versículo 24 y 25. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Versículo 27 y 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Fíjense que habla del siervo prudente, del hijo que deshonra. En el versículo 7 que leyó Moni, no conviene al necio la altilocuencia, dice, ¿no? La gran cantidad de palabras no concuerdan con alguien falto de entendimiento. Mucho menos concuerda un príncipe, un líder, gobernante, hablar con mentira o engaño. Así es. Seguimos ahí en Salmos 119, el versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ¿no? La palabra nos alumbra, ¿no? Y nos hace entender. Amén. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 17, el versículo 4. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El versículo 11. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Y el versículo 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Ahí está. Está hablando del labio inicuo, menciona mentiroso, lengua detractora, que es la que critica y habla mal, y también dice el que revuelve con su lengua, ¿no? Así es. Cómo se refiere, tremendo. Sí. Primera de Pedro 3:10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño.
Seguimos ahí en Salmos 120, el versículo 2 y 3. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Salmos 15, versículos 2 y 3. El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. No calumniar con la lengua y hablar verdad. Amén. En Salmos 34, versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Tenemos que guardarnos lo que hablamos y no andar hablando cosas que, como siempre decimos, ¿no?, que no convienen. Amén. Vamos a Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos vamos renovando hasta llegar a ser como Jesucristo. Pero dice, no mintáis. Eso es algo que está dando como una orden. No tenemos que hacerlo. Un mandato. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Seguimos ahí en Proverbios 17, el versículo 5. El que encarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El versículo 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y el versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Amén. Hacen todo al revés, ¿no? Hablando de lo que hacen, condenan al justo y están contentos con el impío. Fíjense lo que dice Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Así es. Seguimos ahí en Salmos 37, el versículo 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El versículo 14. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. El versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Amén. No se puede agregar nada, ¿no? No. Usted está escuchando lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 10:7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Seguimos ahí en Proverbios 13, el versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Vamos al Salmo 73, versículo 3 al 5.
porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Fíjense cómo dice, ¿eh? Tuvo envidia porque prosperan los malos. Así. Parece, ¿no? Hasta Sí. que llega la mano del Señor, ¿eh? Así La es. justicia de Dios. Seguimos ahí en Proverbios 17, el versículo 8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El versículo 23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Aleluya. Soborno es lo mismo que cohecho o coima, ¿eh? Lo que se conoce como coima, ¿eh? Así es. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 16, 19, lo que dijo Dios con respecto a esto, ¿eh? No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Así es. Seguimos ahí en Éxodo 23, el versículo 8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Amén. Y ahí en Isaías 1, 22 y 23 dice la palabra: Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Así es. Fíjense. Prevaricador habla de infidelidad, se refiere a romper el pacto con Dios, rebeldía o traición contra Dios. Así es. Fíjense lo que dice ahí mismo en Isaías 59, versículo 12 y 13. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Fíjense cómo estaban ellos confesando sus pecados, reconociendo sus pecados delante de Dios, ¿eh? Es lo que tenemos que hacer nosotros cada vez que sabemos que hemos cometido una falta o hemos fallado a Dios. Tenemos que reconocer nuestro pecado, ¿eh? Reconocer nuestra maldad, nuestra falta, nuestras fallas delante de Dios, y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que confesar. Amén. Sin confesión, Dios no puede perdonar nuestros pecados ni limpiarnos de esos pecados, ¿eh? Así es. Seguimos ahí en Salmos 15, el versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. No dejarse comprar. Amén. Vamos a 2 de Crónicas
19, 6 y 7. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Dios no permite, no admite y no permite el soborno. Así es. No es su voluntad. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 17, el versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El versículo 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Y vamos a Juan 15, 13 y 14 para hablar del verdadero amigo, del mejor amigo que tenemos, que es Jesucristo. Dice: nadie tiene, él mismo dijo, ¿no? Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos a leer un versículo más. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Él es nuestro amigo fiel, Así es. Jesucristo y el Espíritu Santo. Así es. Seguimos ahí en Proverbios, el capítulo 18, el versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amén. Vamos a Eclesiastés 4:10. Capítulo 4, versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hay de aquel que no tiene ningún amigo, alguien que lo pueda ayudar, estar con él, acompañarlo en los momentos difíciles. Así es. Seguimos ahí en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí en Job 6:14 dice: el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Aun aquel que se apartó de Dios, no podemos abandonar a ese amigo. Al contrario, tenemos que buscarlo y hacer que vuelva al camino, al camino correcto. Seguimos ahí en Proverbios 16, el versículo 28. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Amén. Vamos a Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dios nos prueba, Así es. Vamos allá a Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa
que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Nuestra fe va a ser probada. Así es. Nuestra fe va a ser probada. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Una bendición nuestra Así familia. Seguimos ahí en Proverbios 20, el versículo 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Amén. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, Amén. pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Seguimos ahí en Efesios. En Efesios 6, el versículo 1 al 3. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Salmos 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así es. Ese es nuestro Padre bueno y fiel. Se Amén. compadece de sus hijos. Él. Seguimos ahí en Proverbios 17, el versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Tremendo, ¿no? A la verdad. El espíritu seco, dice, ¿no? El Sí. espíritu triste seca los huesos. Seca los huesos. Así es. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Así es. Seguimos ahí en Proverbios 18, el versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? El ánimo, ¿no? El bueno ánimo ayuda a soportar, ¿no? Amén. En Proverbios 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Amén. Seguimos ahí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, ¿no? Siempre tenemos que estar gozosos y dar gracias aún, ¿no? Estar gozoso cuando hay dolor, ¿no? Es difícil, ¿no? Así Es difícil, pero se puede con el Sí, Señor, ¿no? Cuando sí. tenemos a Jesús en nuestro corazón se puede. porque estamos confiando en Él, ¿no? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dejar hasta acá entonces el Proverbio 17. Nos quedan unos cuantos todavía, pero fíjense cuánta enseñanza, Así es. cuánta instrucción, cuántos consejos que usted puede seguir y cómo se habla, hijitos, lo que tiene que hacer cuando Así es. como si nos estuviera hablando
Dios, ¿no? Pero Sí. son los consejos de Salomón. Seguramente estaba hablando a sus hijos, debe haber tenido, no dice la palabra, creo, cuántos hijos tuvo, pero imagínese que si tuvo tantas mujeres, debe haber tenido cantidad de hijos, ¿no? Y tenía que aconsejar, y cuánta sabiduría le dio Dios. Pero qué bueno es que cuando escuchamos todas esas palabras con tanta sabiduría podamos ponerlas en práctica, ¿no? Amén, así Podamos atesorar, guardar la palabra que Dios nos ha dejado para conducirnos bien y pedir la guía al Espíritu Santo para que nos lleve siempre a toda verdad, a poder guiarnos a través de esta palabra que Él nos dejó. Y si algo no entendemos en nuestra vida o algo nos esté aconteciendo, porque no hay nada que nosotros podamos pasar que no esté escrito acá en la palabra, o que alguien no lo haya padecido o pasado antes. Recuerde que Jesucristo padeció y fue tentado en todo, dice la palabra, ¿no? Y Él aprendió obediencia con todos los padecimientos y todo lo que Él pasó, ¿no? Y nosotros también vamos a ser probados, como estábamos leyendo ahí, ¿no? En Primera de Pedro, en la palabra, nuestra fe va a ser probada, vamos a pasar diferentes pruebas y Dios va a estar con nosotros, no nos va a abandonar, vamos a ser fortalecidos en esas pruebas. La fuerza no proviene de nosotros, sino proviene de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. No estamos solos, ¿eh? Él está con nosotros, y así prometió Jesús que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, pero tenemos que perseverar, ¿eh? Amén. El que persevere hasta el fin, dijo Jesús, será salvo, ¿eh? Aleluya. Que el Señor nos ayude a perseverar, ¿no? Ante las pruebas, ante todo lo que tengamos que pasar, que el Señor nos ayude y nos fortalezca como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, nos esté el Señor sosteniendo, amén, fortaleciendo, guardando. Amén. Aleluya. Damos la gloria al Señor. Como siempre, antes de despedirnos, bendecimos a la nación de Israel. Amén. Voy a compartir un versículo donde habla del pueblo de Dios. Deuteronomio 7:6 dice: un pueblo santo para Jehová, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y esto es para nosotros también. También formamos parte de su cuerpo ahora, de su pueblo, para que seamos especiales, para que seamos apartados para Él, para que seamos santos. Pedimos en esta hora por su pueblo y lo bendecimos, porque dice la palabra que a todos aquellos que bendigan a su pueblo, Dios los va a bendecir, y a todos aquellos que maldigan a su pueblo, también Dios los va a maldecir. Así que bendecimos al pueblo de Dios. Esto le dijo Dios a Abraham en Génesis 12. Y haré de ti, versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿No? Amén. Aleluya. Bendito Dios, te damos la gloria y cubrimos a tu pueblo, pedimos que tú estés. Sabemos que vas a hacer tu voluntad, Señor amado, siempre. Pedimos que tú estés fortaleciendo y guardando a los hijos tuyos que se encuentren ahí en la nación de Israel, como en el mundo entero, Señor. Aleluya. Aquellos que hayan reconocido a Jesucristo, tú estés levantando sus brazos espirituales en ese lugar donde aún tantos no lo reconocen, Señor, y ni aún se puede nombrarlo. Bendito Dios. Alumbra las mentes, Señor. Quita toda ceguera. Pedimos que muchos puedan reconocerlo, Señor amado. Que muchos puedan aceptarlo, reconocer que Él vino, que el Mesías vino y que ha de volver, Señor amado. Aleluya.
Y pedimos que levantes los brazos de todos tus hijos en el mundo entero, en estos tiempos hostiles y difíciles que estamos viviendo, los últimos tiempos, Señor amado. Tú estés guardando a cada uno de tus hijos, Señor. Estés fortaleciendo, estés guiando y estés llevando a toda verdad. Y aquellos que aún no son hijos, Señor, en esta hora, Dios mío, pedimos que tú estés ablandando los corazones. Y si están escuchando en esta hora, Dios mío, aleluya, están escuchando estas palabras, están escuchando, Dios mío, que puedan abrir su corazón, Señor, aleluya. Convéncelos, Señor amado. No son nuestras palabras, es a través de ti, Señor. Tú eres el que ablanda los corazones, el que alumbra las mentes, el que hace que se caigan las escamas de los ojos, como hiciste con Saulo de Tarso, que luego fue llamado Pablo. Tú lo llamaste Pablo, Señor amado. Pedimos que así puedas, Señor amado, quitar las vendas de los ojos, Señor, que puedan ver, que puedan entender lo que no entienden, que puedan darte el lugar y saber que es con una sencilla oración, con una confesión que sale de nuestra boca, Señor amado, y creer en nuestro corazón, Señor. Aleluya. Que así puedan hacerlo, para que puedan formar parte también de tu pueblo, de tu cuerpo, de tu iglesia que vas a venir a buscar, Jesucristo amado. Aleluya. Aquellos que no han recibido al Hijo, si quieren hacer esta sencilla oración que va a estar compartiendo nuestra hermana Mónica, que puedan estar repitiendo con todo su corazón la oración de fe que se hace una sola vez, y sus nombres van a estar inscritos en el libro de la vida. Y aquellos que se hayan apartado del camino, los hijos pródigos, también va a estar compartiendo la oración de reconciliación. Amén. Para usted recibir en esta hora, Señor Jesús, en su corazón, donde se encuentra, cierre sus ojos y repita: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador y reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, hazme una nueva criatura. Reconozco que moriste por mí en la cruz. Reconozco que eres el Hijo de Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Y si usted se ha apartado, reciba en esta hora nuevamente al Señor Jesús en su corazón, dele ese lugar, repite esta oración: Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti. Hoy decido volver al camino que eres tú. Te necesito y te reconozco nuevamente como mi único Señor y Salvador. Te doy lugar para que termines la obra que empezaste un día en mí. Me rindo y me entrego a ti de todo corazón. Ayúdame y dame fuerzas para perseverar, porque no quiero apartarme de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se ha hecho Amén. Esta oración, le damos la gloria al Señor. Si ha recibido a Jesucristo o se ha reconciliado con Él, le damos la bienvenida al cuerpo de Cristo. Les bendecimos desde aquí. Deseamos que haya sido de mucha bendición esta palabra del Señor, y nos reencontramos en nuestro próximo programa de Ayudas Idóneas. La paz del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones. Shalom, bendiciones para todos. Shalom, bendiciones. Prepárese, Cristo viene pronto. Amén. Gloria sea al Señor. Así.